Ya se ve perfecto. Más que palabras en este miércoles 10 de mayo, miércoles en el que se vuelve a hablar de vivienda. Ha ocurrido hoy en la sesión del control del Parlamento. Se viene manifestando ese argumento desde hace ya semanas en la actualidad nacional y también regional. Además, se inscribe así el titular: el problema de la vivienda, dando por hecho que es un problema en nuestro país. Y eso es algo que también nos apetece considerar. ¿Hay un problema con la vivienda? ¿No lo hay? Hay, Pablo, hoy en el periódico la noticia de esos pisos que se anuncian como una construcción para, ahí lo tenemos, de pisos asequibles, 16 viviendas en la zona de Comandancia. La primera pregunta es esa, ¿hay un problema de vivienda? Hay un problema... sí y no. Te has quedado ahí, Diego. ¿Cómo lo no, digo? ¿Cómo? A ver, el precio de la vivienda de compra sí. ahora mismo en La Rioja no es un gran problema. Uh-huh. Hay una oferta más o menos adecuada y dentro de comprar una vivienda es caro, o sea, sí. no tiene mucho edad, pero no ha llegado a los extremos del 2000 y mucho que todos recordamos, ¿no? El precio, la vivienda de alquiler sí es un problema, uh-huh. No hay y es enormemente cara y encima va creciendo mucho más. Yo siempre he saludado la intervención pública en vivienda, pero bien hecha. Claro. Yo en este asunto y en todas las medidas que se están tomando ahora, la competencia de viviendas está transferida por una buena razón, porque no es lo mismo, ni se puede hacer la misma política en Madrid y Barcelona que en Logroño. Lo de defensa, en este caso, sí. Nos va a llevar a un despropósito realmente escalofriante. A ver, o sea, mira, estos edificios no tienen que ser viviendas, no sé lo que tienen que ser, pero estos edificios de comandancia, en esa zona tan privilegiada de Logroño, a los dos lados del edificio que no va a ser de viviendas, hacer viviendas ahí, porque resulta que a nivel nacional hay que hacer no sé cuántas viviendas en terrenos de defensa, y esto es lo único que tiene defensa en La Rioja. Claro. Entonces vamos a meter ahí con calzado unas viviendas para que parezca que hagamos algo. Es absurdo. A mí me parece sinceramente absurdo. ¿Hay que hacer vivienda pública de alquiler? Claro. No hemos hecho ninguna en los últimos 10 años en La Rioja, es que no se ha hecho ninguna vivienda pública de alquiler. ¿Qué es lo que realmente hace que baje el precio? Si se hace bien y se hace con tal. Aquí en España hemos tenido durante muchos años una política de vivienda de protección oficial de compra que es un sinsentido, y eso que yo cuando era joven tuve que comprarme una vivienda pública, una VPO, tuve esa oportunidad en un momento en que era muy complicado y lo aproveché, sí. Y es estupendo. Pero 20 años después, esa vivienda pública sigue siendo mía, que ya no la necesito. Yo ya no necesito una vivienda pública, gracias a Dios, mi situación y la de mi familia ha mejorado, porque ya llevamos muchos años trabajando y nos lo hemos ganado, creo yo. Se confirma que trabajando mucho se puede ahorrar. Se confirma, pero poco. Entonces, ¿qué es lo realmente social? Yo creo que el alquiler público. Es decir, tú cumples unas condiciones de alquiler público durante X años, cuando dejas de cumplirlo ya no tienes esa vivienda. Y sin embargo eso se ha olvidado absolutamente. Y ahora nos encontramos con ocurrencias como esta. Claro, como es lo único que tiene defensa en Logroño, pues vamos a hacer ahí viviendas. A ver, la política que vale para vivienda en Madrid, que tiene una crisis de vivienda bestial, no tiene nada que ver con el problema que tiene Logroño, aunque esto sea lo mismo. No sé, y a mí, sinceramente, las prisas siempre son malas, pero de repente que ahora ya cada 10 minutos un anuncio sobre vivienda, como los créditos del ICO, incluyendo algunos que a mí no me gustan nada, como los topes de precios, que siempre, en todo lugar,
del siglo XX han acabado mal. Sí, los se topes de ha precio. demostrado que... Es que, por ejemplo, en vivienda de alquiler el problema es caro porque muy poca gente quiere sacar viviendas al alquiler. Claro. Muy poca gente. Sí. Como no hay públicas, nos tenemos las privadas. Las privadas muy poca gente quiere. Si encima no me deja subir el precio al IPC, porque aquí la mayoría son pequeños propietarios, aquí lo de los fondos y tal apenas existe. Si no puedo subir el precio al IPC y encima veo que hay pues problemillas legales y de seguridad, pues digo, no lo saco. No lo saco. Esto ha generado también un anuncio por parte del Ejecutivo del Gobierno subrayando lo que, como les decíamos al comienzo, el problema de la vivienda en España, aunque curiosamente, como ha pasado más veces a lo largo de la legislatura, sus socios de Gobierno, la parte a la izquierda del PSOE, han criticado estas medidas. Lo vemos, rescatamos esas declaraciones de esta misma semana y ahora seguimos con el análisis que veo a Domingo con el colmillo. Está brillando. No. Vale. Pues vamos a verlo. Quiero hablar de la última medida que hemos aprobado también en el Consejo de Ministros. Es innegable que la apuesta del Gobierno y su prioridad es fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible, pero también es cierto y es una realidad que no podemos obviar, que también hay determinadas zonas y también hay situaciones entre los más jóvenes y entre las familias que tienen, por ejemplo, menores a cargos, que es, en fin, ¿no?, su deseo, su voluntad de poder optar a la compra de una vivienda. Me van a permitir que señale que esta medida va en dirección opuesta al espíritu de la Ley de Vivienda. Es una medida que está pensando justamente en un modelo adverso al que hemos decidido como país en la propia Ley de Vivienda. Esto es, se está propiciando la compra de viviendas para menores de 35 años. Insisto, va en la dirección adversa al propio espíritu de la Ley de Vivienda. El debate y la polémica está servida también, entre los propios socios de Gobierno. Domingo, ¿tú cómo observas este sector siempre tan complejo, el inmobiliario, la oferta, la demanda, el alquiler, la propiedad? Bueno, es un tema, es un mundo muy complicado. Muy complejo. No es un Con tema el sector fácil. bancario también de protagonista. Y los promotores y constructores que se dedican a la promoción de viviendas, evidentemente son verdaderos expertos y son gente muy cualificada que saben el negocio en el que están y aún así a veces se pillan los dedos. Sí. Este no es un lugar para que entren los oportunistas, que ya ha ocurrido en algunas de las crisis inmobiliarias, no de este tipo, sino del signo contrario, es decir, de que se vendía todo y se han pillado los dedos muchos que luego han sido embargados en sus propiedades, incluso en otros negocios que eran los que habitualmente se dedicaban. Hay un problema, me parece, que es que hay una ligereza y una frivolidad a la hora de promover este tipo de cosas que me parece inaudito que lo digan desde unos altos cargos como son los ministros o un gobierno de España. El problema es el suelo. Y para poder construir viviendas lo primero que tienen que tener suelo, y el suelo no se tiene de la noche a la mañana. Claro. La legalidad urbanística, que es los planes generales de casi de cualquier población de tipo medio, pequeño y grande, por supuesto, de este país, no se puede construir en cualquier parte, y hacer un suelo urbano o urbanizable requiere de un proceso muy largo y muy costoso en tiempo sobre todo. Por lo tanto, esto de que terminemos con unos edificios de defensa para hacer vivienda, que yo ahí metería un paréntesis, es decir, no estoy seguro, por leyendo la lectura de hoy de en La Rioja, el artículo de La Rioja, si se van a derribar los dos edificios. No está seguro porque ayer estuvimos intentando preguntarlo hasta última manera y esto era... había sido una medida tan improvisada y tan de repente que no lo sabía nadie. No lo sabía nadie. Porque si se van a derribar... Y a día de hoy yo apostaría que todavía no lo saben. Bueno, si se va a derribar me parece un error, porque creo que esos edificios, aparte que el Ayuntamiento de Logroño, en su corporación actual, tenía la iniciativa de poner la escuela de música y algunos otros servicios dentro de esos propios edificios, que me parece acertado. Ese es otro problema, Domingo. Es que yo creo que el Ayuntamiento de Logroño se enteró ayer. Bien, claro. En concreto se enteró ayer cuando lo llevamos. Bueno, sí, pero estos son los juegos de las propias administraciones de unos contra otros, aunque sean todos del mismo signo político. Pero al final me parece que es un error pensar en derribar esos edificios. Luego también meteré otro paréntesis en el sentido de que tanto la Renfe como el Ministerio de Defensa o el Ejército son los grandes que han cedido suelo a este país a lo largo de la historia. El resto nada, pero claro, porque también es verdad que son los que tienen de alguna manera terrenos que son donde se ha podido construir, en unos casos como en la estación nueva, pues con una
una con una recuperación de parte de la inversión. Realmente creo que esto es un aleluya, lo que se está haciendo exclusivamente con tintes electoralistas, porque además después de 5 años de legislatura resulta que se acuerdan del problema de la vivienda, que no es de ahora, se acuerdan el día de antes de las elecciones de mayo y de las generales que serán dentro de este año. Por lo tanto lo veo con un gran escepticismo, primero porque me parece que el proceso es enormemente complejo y esto no se resuelve de la noche a la mañana simplemente diciendo vamos a hacer 250.000 viviendas o 30.000. Aquí el IRBI ha dejado de promover hace muchos años ya viviendas y era algo que se dedicaba precisamente a construir viviendas de protección oficial en unos regímenes un poco especiales, pero en cualquier caso a unos precios que la gente los podía comprar y además en terrenos procedentes de nuevas urbanizaciones como puede ser el Arco, por ejemplo. Allí se cedía un terreno a un precio razonable y ese precio era el que permitía construir las viviendas. Por lo tanto lo veo con mucho escepticismo y me parece que no es nada más que una aleluya de tinte absolutamente electoral. Por este sector. A ver, María Ángeles. Venga. No, tira para ti, María Ángeles. Yo opino que esto no sirve para nada. O sea, 16 viviendas no soluciona el problema de la vivienda. No van a aliviar la presión. No sirve para nada. Y desde luego, si van a tirar los edificios, ya me parecería que no tiene mucho sentido. Yo creo que el problema de la vivienda lo tienen que atacar de otra manera. Y sí... Porque tú... Hay problema de vivienda, sí, yo creo que sí. Y yo creo que ya no es tanto que haya que construir, sino que lo que está construido esté en el mercado, que yo creo que ahí está el problema. Y ahí hay mucha gente que tiene 1 o 2 pisos y no los alquila. Y eso es un problema, porque eso sí está subiendo los alquileres. Eso a mí me parece un problema, eso por una parte. Luego, por otra parte, tendríamos que atajar también lo de los pisos turísticos, que cómo sacarlos, porque eso aquí menos, pero en otras ciudades sí que afecta. Que no es lo mismo el problema de la vivienda en Madrid. Es otra situación que está distorsionando mucho el mercado inmobiliario. Pero yo creo que todavía está distorsionando más y mucha gente lo lleva a la cuestión turística y no lo saca a alquiler normal. Porque el alquiler normal, si no te pagan para desalojarlo, te vas a tirar 1 año y pico y te vas a gastar mucho. Y no solamente eso, es que el problema es que te dejan el piso destrozado, porque a la gente sin puertas y no sé qué. Entonces, claro, eso es lo que habría que atacar. Y esos pisos tendrían que estar en el mercado de alquiler, porque entonces sí que bajaría el mercado. Ofrecer garantías a los propietarios. De alguna manera, sí. Que parece que fueran los malos de la película, pero es que, claro, la gente, si no le ofreces garantías, estás 1 año y pico en el juzgado para echar a alguien que no te paga. Y además, encima, corres el riesgo de que te lo deje destrozado y además, encima, todos los gastos van para ti. Porque, claro, evidentemente no le puedes, no puedes porque normalmente no tienen propiedades, con lo cual eso es lo que habría que intervenir de alguna manera en eso para que se pudiera. Y luego ya la vivienda de protección, que yo creo que alquileres de protección sí que tendría que haber. Alquileres asequibles o para jóvenes, Javier. A ver, lo primero que hoy quiero decir es que de la vivienda se habla en la Constitución española. Por tanto, es un derecho el que tenemos todos los españoles, ¿no? Y corresponde al Estado y a los gobiernos resolver eso de la mejor forma posible. Nos hemos encontrado en una situación donde no lo han resuelto. Se ha tirado la ley de vivienda 3 años en el gobierno negociando una parte del gobierno con la otra a ver si se ponían de acuerdo. Finalmente se ponen de acuerdo y luego, esto ya lo he dicho más de una ocasión, estamos llegando tarde a la mayoría de las necesidades de la gente y la de la vivienda es una de ellas. Otra vez volvemos a llegar tarde. Y ahora comienzan, como decía el Domingo, las ocurrencias del Gobierno de la Nación, del Gobierno de La Rioja, que anuncia 16 viviendas. Pero esto es una risa. Esto no puede ser, esto es una risa. Y encima no sabemos si se van a derribar o no esos edificios. Yo de entrada ya digo que soy contrario a que se derriben esos edificios. ¿Tienen un valor arquitectónicamente tienen valor. Domingo? Sí, yo creo que entonces, valor. a mí me parece que esto, ocurrencias en este momento además, es que incluso también es lo que aleja a la ciudadanía de las decisiones de los políticos, porque es que no tiene ningún sentido. Y claro, anunciar 16 viviendas que van a resolver el problema en La Rioja o en Logroño, es que es de risa, es de risa. Pues tenemos que ir finalizando con algún asunto más, que lo vamos a tratar también en la entrevista última del programa. ¿Os preocupa el asunto de la sequía? ¿Os preocupa la situación? Ahí tenemos, creo, la imagen que publicaba también el periódico el otro día de la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde hay muchas zonas en naranja y en rojo, que son las de prealerta y alerta, hay otras en verde, lo están viendo,
pero precisamente nuestra comunidad, esa cuenca del Iregua, que es la que abastece pues, a muchos y preciosos municipios de ese valle y también a la capital, está ya en esa situación. Ha llovido un poco en las últimas horas, pero Javier, dices que esto nada, no llega ni al suelo, ¿no? Esas 4 gotas que han caído. En el monte, ahí en mi tierra, bueno, mi tierra, no es mi tierra. ¿Tu tierra? Sí, lo es, sí. Ahí en Navasat es que no ha llegado al suelo. Es que está el suelo seco completamente. Si hay una docena de árboles alrededor, no ha llegado ni al suelo. Y luego esta es otra de las cosas que yo llamo la atención. Otra vez volvemos a llegar tarde. Pero ¿qué es esto, hombre? ¿Para qué están las confederaciones? ¿Cuál es su misión? Y aquí se acuerdan cuando ya no tienes agua en el grifo. Pero es que esto no es posible. Y esto, reitero otra vez, esto aleja a la gente de la política y de los políticos que ahora vendrán, vete a saber con qué soluciones. Pues hay un Consejo de Ministros extraordinario que se ha anunciado hoy para esta misma semana en clave nacional para directamente abordar esta situación en el conjunto del país. Domingo muy breve, Pablo y María Ángeles, que queremos hablar también de esto que nos ha traído María Ángeles, de los presupuestos participativos que muchos de ustedes en Logroño lo tendrán ya en su buzón. Así que rápido, como una acequia por la que pasa el agua. Domingo, a ver. Pues hombre, yo cuando era un niño... Entonces despacio. Cuando era un niño, y claro, ya son muchos años desde que era niño, pues estudiaba en geografía de España y se decía la España húmeda y la España seca. Sí. España ha sido un país de unos ciclos terribles de sequías y de abundancia de agua también en otros momentos, ¿no? A mí todo esto evidentemente el clima está cambiando desde que existe el universo, no desde ahora con estos rollos del cambio climático, que vuelve a ser otro mensaje también muy artificial y artificioso, montado por los políticos en función de unos determinados intereses. Existe evidentemente un cambio climático, todos los días lo comprobamos, hay años más secos, años más húmedos, por lo tanto me parece que es un problema que, como decía Javier, no se puede abordar de la noche a la mañana y ahora que Santa Bárbara truena, sino en este sentido lo que no suena es Santa Bárbara sino la sequía. Y todo esto hay un plan hidrológico nacional que deberían ponerse de acuerdo todos los partidos políticos y dejarse de rencillas autonómicas y regionalistas y crear realmente la posibilidad de trasvases y de intercambio de agua de unas regiones a otras y paliar el problema, no estar cuando ya estamos en un año hidrológicamente nefasto, empezar ahora a intentar buscar soluciones, pues no sé cómo además, porque tampoco las tienen. Por cierto, derribando presas, azudes y otra serie de cosas que tampoco las veo como, por muy ecologistas que digan que sean. Hay un pantano que se construyó para el enfriamiento de las aguas de una central nuclear que luego no llegó a ponerse en funcionamiento, y oiga usted, en un año como este y encima que piensen en tirar una presa con un costo además adicional muy importante, me parece una barbaridad, pero bueno, hay mucha modernidad dentro de todo este lío como en tantas otras cosas de la política. Ahí vemos imágenes de las reuniones que se han ido manteniendo durante estas últimas semanas para abordar el problema. Pablo. Muy bien, por abordar un aspecto del problema, sin más, porque lo general evidentemente se nos va de madre. Ahora que estamos de sequía nos acordamos de que hay que modernizar los regadíos. Cuando termine la sequía nos volveremos a regar los frutales a manta. A ver, que hay un cambio climático es evidente. Yo sí que creo que es un cambio que estamos haciendo nosotros y que nosotros tenemos que preocuparnos por parar. Y ese cambio va a menos agua aquí, menos agua y peor repartida, menos agua y en forma de tormentas. Hay que prepararse para eso, y una de las cosas que hay que prepararse es en cómo utilizamos el agua en las explotaciones agrícolas, que son las que gastan la gran mayoría del agua. El consumo urbano es muy pequeño. El 70% del agua. Sí, claro, entonces no podemos seguir regando primero con acequias descubiertas en las cuales se evapora el 30% del agua, perdiendo por tuberías que perdemos 70 litros por habitante y año. Ahí hay que mirar siempre a Israel, que tienen modelos extraordinarios de aprovechamiento de la última gota, ¿verdad? Y regando como regaban nuestros antepasados en el siglo XVII. Bueno, pues que hay maneras de hacer las cosas mejor. Seguro, María Ángeles, que en los presupuestos participativos hay más de uno que dice más parques, más fuentes, más piscinas, más estanques. No, pero también hay gente que plantea cómo ahorrar agua y cosas de este tipo. Bueno, cuéntanos, que estáis de nuevo con la asociación, con la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, metidos de lleno, ¿no?, en la iniciativa de los presupuestos participativos de 2024. Sí, bueno, esto es para que cada ciudadano diga un poco lo que le interesa para Logroño. Eso es.
porque es de Logroño. Y entonces, después de esto se selecciona y el ayuntamiento hace las propuestas que se han seleccionado. O sea que yo creo que es interesante porque es una forma de participación directa, ¿no? Además, ahí os recuerdo, siempre cuando nos dais los datos participa mucha gente y llegan cientos o no sé si miles de... 16.000 el año pasado. 16.000, ¿eh? Sí, y propuestas. bueno, las propuestas eran unas 700, porque la gente repite las propuestas, ¿no? Y eso también da un baremo de por dónde quiere la gente que vaya a la ciudad, ¿no? La mayoría de las veces, insisto, coincide con lo que la clase política piensa hacer, la mayoría de las veces, pero también hay propuestas que no se les habían pasado por la imaginación o que es otra forma de utilizar la ciudad. Algunas serán pintorescas, seguro. Sí, bueno, algunas son pintorescas. ¿Te acuerdas de sí. alguna? Bueno, pues como pintoresca, la de que querían cambiar el caballo del Espartero por un león, por ejemplo. Por un león, madre. Pintoresco, pero sí, es en plan, pues eso, pintoresco. Sí. Pero el resto de las propuestas suelen ser muy de enjundia, ¿eh? Para ¿Tenemos estudiar. de plazo? Hasta después de San Bernabé. Hasta después de San Bernabé. Pues yo tengo la sensación de que en Logroño va a haber mucha propuesta en materia urbanística, ¿eh? De carriles bici sí, carriles bici no, que ese es uno de los debates que está en la calle. También el ahorro del agua, ¿eh? El ahorro del agua, sí, también. Fíjate sentido. Que hay muchas llamadas, Pablo, al teléfono del lector de gente que se preocupa mucho porque están regando y ha llovido. Esto es un clásico también, ¿eh? Mucha gente se preocupa de estas cosas. Está bien que la gente se preocupe de lo que tiene que preocuparse. De lo de cerca. Sí, a mí este tipo de secciones me gustan mucho por eso, ¿no? Porque son como muy... Es una fotografía de... Terrestres, digamos. ¿Qué te preocupa tanto como para llamar a tu periódico a quejarte? Pues una de estas cosas, sí. Pues sí. estas cosas. De todas maneras, déjame que añada una cosa en relación con esta iniciativa que me parece que es excelente, ¿no? Y me parece que además incluso este tipo de planteamientos había que desarrollarlos a todos los niveles. La participación ciudadana de la sociedad civil en su ciudad es lo que hace de la política buena. Sí. Si no hay participación ciudadana, la política que se desarrolla no es una política buena, es una política alejada de la ciudad. Dicho está, Javier, María Ángeles, es un placer. Domingo, como siempre, un privilegio. Y Pablo, gracias. Ya iremos viendo lo que planteáis en el periódico y en la web para estos días apasionantes de elecciones y esa noche que estaremos, como digo yo, todos con la calculadora y con la web de larioja.com habilitada, ¿eh? Y viendo TVR. Y viendo TVR a la vez. Esto va a ser un lío. Gracias a todos. Seguimos con el programa. Sigue Más que Palabras. Pequeña pausa y hacemos la entrevista final. Hasta ahora.